simplemente también decir que hoy que es el día de Halloween, nosotros tenemos una actividad aquí. Hoy después del culto tenemos una comida fraternal, vamos a tener una paella que hemos encargado. Y quiero decir que para participar de la paella y después una película a partir de las 4:30 que proyectaremos aquí. Entonces están todos invitados para la película. Para la paella sí que es necesario haber estado apuntado. El último domingo era el último día para apuntarse, así que aquellos que estén apuntados, hay un muy buen grupo, vamos a estar participando de ello. Por el tema de la lluvia hemos habilitado abajo en el garaje, si no me equivoco, y vamos a estar participando en el subterráneo. Los que no se hayan apuntado a la paella, porque hemos encargado y es una cantidad limitada para los que se apuntaron. Si alguien se quiere unir a nosotros con su propio bocadillo, con su comida, adelante también, pero para la paella sí que es necesario haberse apuntado, así que disfrutaremos de ello después y de la película Courageous o El reto de valientes o también La fuerza del honor, no sé cómo está en español el título exactamente. Muy bien, hermanos, pues vamos a ir hoy a la palabra del Señor y antes de eso quiero que oremos. Antes de ponernos en pie, quiero decir que esta mañana he recibido la noticia, durante estos días ha estado hospitalizado nuestro hermano Blas y esta mañana partió con el Señor a eso de las 6 o 7 de la mañana. Nuestro hermano Blas, hemos orado muchas veces por él y en esta semana tuvo que ser hospitalizado y estando hospitalizado tuvo un ictus bilateral, creo que se dice en los dos lados, ¿no? Que le dejó prácticamente ya muy deteriorado y ya les decían que eran horas, ha estado como 48 horas allí sedado, pero esta mañana a las 7 aproximadamente partía con el Señor, así que no tengo datos todavía del entierro, el lugar, entiendo que será mañana, pero no tengo nada confirmado, del tanatorio tampoco, estoy esperando que me digan. Y vamos a orar por la familia en un momento y dar gracias a Dios por su vida y cubrir a nuestros hermanos, a toda la familia Torres con nuestras oraciones. Así que, ¿por qué no nos ponemos en pie una vez más antes de leer la palabra del Señor y oramos por la familia de nuestro hermano Blas? Entiendo que, no sé si hay alguien de la familia aquí entre nosotros hoy, entiendo que no, porque estarán probablemente todos allí, pero vamos a orar por ellos y igual que celebramos el nacimiento de los niños, pues también suceden estas cosas que tenemos que no olvidar nunca, que el Señor es todopoderoso, Él es soberano, suya es la vida, en sus manos están nuestros tiempos. Amén. Vamos a orar por la familia Torres y abrazarlos también así desde aquí. Padre, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el tiempo de vida que has dado a nuestro hermano Blas. Gracias por su vida. Y oramos muy especialmente ahora por su familia, Señor, que están allí reunidos en el hospital o en el tanatorio, donde estén ahora mismo. Cúbrelos, Señor. Pedimos que los cubras con tu amor, con tu compañía, que seas con ellos, Señor, y que en todo momento puedan sentir tu presencia, que tú estás con ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que los que estamos en ti, los que hemos creído en ti, tenemos vida eterna y que tú eres la resurrección y la vida y que nos veremos pronto una vez más. Bendice a toda la familia, Señor, y confórtalos en este tiempo de pérdida y sé con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bendice este tiempo, Señor, y tu palabra en nuestros corazones también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a tomar asiento y vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Y a medida que tengamos datos del tanatorio, pues iremos también diciéndolo para que los hermanos sepan y puedan acompañarles. Muy bien. Pues hoy vamos a abrir la palabra del Señor una vez más. Estamos en este tiempo hablando de evangelismo, hablando de compartir las buenas nuevas con aquellos que están cerca, aquellos que están lejos, aquellos de los que Jesús habló que son ovejas de un redil diferente, pero que son del mismo, todavía no lo saben, están lejos, pero vendrán y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y hoy yo lo he titulado La casa por el tejado, porque a veces a la hora de evangelizar, en este tiempo, este final de año, estamos hablando de esto, de evangelizar, y lo estamos viendo también en los grupos de hogar, testimonios concretos de gente que ha consagrado su vida a vivir de esta manera, y todos tenemos esta comisión, esta gran misión encima, de consagrar nuestro tiempo y nuestra vida a compartir el Evangelio de Jesucristo, a compartir con aquellos que no lo conocen. Y a veces somos así, comenzamos la casa por el tejado. A veces queremos empezar por arriba o no sabemos bien cómo empezar.
Y de esto quisiera yo hablar brevemente en esta mañana, antes de compartir este tiempo juntos. Mientras el mundo celebra su fiesta de la oscuridad, nosotros queremos hablar de Jesús, que es la luz del mundo. Y queremos, este es un día especial, este es un día para la Iglesia, es un día de confraternidad. El próximo mes, el último domingo de mes, tendremos un culto evangelístico para invitar personas. Hoy es un momento para hablarnos a nosotros mismos y es un tiempo de estar juntos y comernos luego nuestra paella. La película que vamos a ver después también es para nosotros, es para creyentes. Veremos luego al final, cuando la compartamos después por la tarde, hablaremos brevemente de ello y es un mensaje bueno para las familias cristianas. Pero hoy nos reunimos y también queremos animarnos unos a otros con ¿cuál es la mejor forma de llegar a un mundo que está fuera? Este es un tiempo para nosotros, para instruirnos en ello. Y la mejor forma es empezar la casa por el fundamento, no empezarla por el tejado. Hay veces que pensamos que por llevar mucho tiempo en los caminos del Señor estamos cualificados. Recuerdo siempre, en el mundo de la música, siempre pasa esto. A veces llegan músicos que traen una gran titulación. Recuerdo a alguien que llegó en una ocasión para tocar y decía, bueno, yo he tocado con este, con el otro, con el otro, con el otro. Y yo dije, wow, va a ser increíble, ¿no? Hasta nos intimidó al resto del grupo. Entonces fuimos, pero cuando llegamos a tocar, realmente fue un desastre. Y dijimos, bueno, ¿dónde está todo el currículum? La realidad es otra cosa. Por eso hay cosas que se llaman casting, que están ahora de moda, ¿no? Para que demostrar in situ realmente lo que sabes, más allá de tu titulación o más allá de lo que sea, el tiempo que lleves o lo que lleves haciendo o lo que tú creas, ¿no? La titulación es importante, pero la práctica se ve en la realidad, en el día a día. Y así nos pasa con el evangelismo. Muchas veces podemos saber muy bien la teoría, pero la práctica es otra cosa, es muy cruel, ¿no? La realidad es que hay que empezar y no por el tejado, sino por el fundamento. De ahí este título. He estado pensando en diferentes títulos. Uno trata de poner cosas ocurrentes, puesto que estamos también en las redes, en YouTube. Tú sabes que el título luego depende mucho de cómo lo pongas para que más personas lo vean. Y lo que queremos es que la gente acceda a la palabra del Señor. Así que la casa por el tejado tiene que ver con esto. No queremos empezar la casa por el tejado, sino por el fundamento. Y para ello vamos a leer, no voy a pedir que os pongáis en pie, hemos orado, vamos a leer simplemente en nuestros dispositivos o en la pantalla o en la Biblia, si lo tienes en papel. Vamos a leer en Hechos, en el capítulo 8, versículos del 26 al 40, una fabulosa historia muy bella. Y a partir de ella vamos a tratar de ver algunos puntos, 4 puntos para mí muy simples, que nos ayuden a empezar por el fundamento y no por el tejado, porque todos somos llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo y que esto nos ayude en este día y después comemos juntos y vemos esta película también. Hechos capítulo 8, versículo 26, leo y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto
Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, amén, gloria a Dios. Qué historia, ¿no? Qué historia tan increíble, qué historia tan redonda de evangelismo puro y duro. Cómo Dios orquesta todo, envía a su ángel, manda a Felipe, Felipe obedece, este hombre tiene un corazón abierto, está leyendo, todo está preparado, es una estampa impresionante esta, y finalmente aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No es eso lo que todos deseamos en nuestro evangelismo que suceda? Que muchas personas tengan ese corazón abierto y que podamos sentir el Espíritu Santo que nos guía y que tengamos experiencias de este tipo. No siempre las tenemos así. Esta es una historia mágica, formidable, ideal. Pero a ninguno o a muy pocos nos ha sucedido así. A lo mejor alguien tiene una historia que contar parecida a esta. Pero la realidad es que el 99%, 99,9%, no tenemos algo así en nuestro historial que podamos contar. Ha sido quizá más difícil, no tan redondo. Si nos sucediera sería fantástico. Sería un testimonio tremendo para contar de cómo el Señor opera. A lo mejor a alguien le ha sucedido algo parecido, de otra manera, porque Dios opera de forma milagrosa. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos pasa así, honestamente. No sucede igual. Y te digo, si esperas que suceda algo así para empezar a evangelizar, entonces sí que estás empezando la casa por el tejado. Vamos a hablar de fundamentos, porque esta historia es tremenda. Si esperamos algo así, quizá no llegue a suceder. Y yo te quiero decir en esta mañana, no te desesperes si no vives exactamente esa experiencia. No esperes algo tan marcadamente sobrenatural para dar el paso de evangelizar, porque a lo mejor no va a suceder exactamente así. Y entonces a veces es como que decimos, bueno, a mí me ha sucedido mucho, como hijo de creyente, como persona que ha nacido en la iglesia, sobre todo cuando yo era joven íbamos a la calle y testificábamos y yo escuchaba a personas que habían conocido al Señor Jesucristo viniendo de otra vida y daban su testimonio por un micrófono, era lo que hacíamos entonces, hablábamos en la calle, gritando por un altavoz, estaba permitido hacerlo así, no hacían falta demasiados permisos. Y entonces yo escuchaba a personas que decían, yo estaba en la droga y sin embargo conocí a Jesucristo y cambié de vida. Y yo decía, claro, esta gente se ha encontrado con el Señor y tiene algo que contar, yo no tengo testimonio. Entonces yo decía, bueno, cuando me pase algo gordo, algo grande, que yo tenga algo que contar de verdad, entonces a lo mejor pues yo puedo tener, no sé, algo así, algo sobrenatural que me pase. Y muchas veces nos refugiamos en desear que suceda algo grande como aquí, como si eso tuviera que ser el motor para entonces comenzar, hasta que aprendí que yo soy único para Dios. Así como Él me hizo, así me quiere y así me quiere que yo brille donde estoy. El reto es brillar donde estás con lo que tienes. Como Dios dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, ¿ok? Un palo. Con el palo en tu mano y tu vida entregada a mí, vamos a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Vamos a entrar en la tierra prometida. Vamos a cruzar el Mar Rojo con un palo. Porque la magia no está en el palo, ni en ti. Es un corazón entregado al Señor, obedeciendo a su mandato, a lo que Él nos dice. ¿Y cómo comenzar? No es fácil, no lo será nunca, pero tienes que preguntarte, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes? Yo hago canciones y aprendí que por ahí Dios me abría puertas. Después otras características, a lo mejor alguien tiene habilidad en otra área, a lo mejor tú eres alguien que tiene contacto fácil con las personas, a lo mejor no, a lo mejor eres un manitas, a lo mejor tienes otra... ¿Qué manera tienes tú de acceder a las personas? Fuera de nuestro entorno eclesial, de modo que todos podemos ser un Felipe. Y quisiera simplemente mostrar 4 cosas, 4 puntos, porque este es el reto, 4 puntos que a mí me llaman la atención en esta historia y que nos pueden ayudar a comenzar la casa por los fundamentos, no por el tejado, por el fundamento. No te dejes deslumbrar por todo lo que pasó aquí. Quizá no suceda igual, pero Dios tiene algo único para ti también, para tu experiencia, algo que puedas contar, meter en tu mochila y darlo como testimonio. Y espero que cosechemos muchos testimonios en este tiempo de lo que el Señor está haciendo. Primer punto, primera cosa que yo veo aquí, yo lo llamo identidad. Lo más importante aquí, para empezar, es la identidad. En la historia es la identidad de Felipe, es saber quién era Felipe, es tener en cuenta quién era Felipe. Mucho más importante quién es, antes de hablar de lo que hace.
Ser antes que hacer. La identidad de Felipe. ¿Quién era este hombre? Pues te voy a decir quién era. Lo más maravilloso de Felipe es que no sabemos mucho de quién era. Lo que sabemos es suficiente. Era un cristiano lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que sabemos de Felipe. ¿Cómo es que Dios lo utilizó de esta manera tan tremenda para evangelizar? Por su identidad. Porque era un hijo de Dios transformado por la gracia de Jesucristo, por la fe en Él, y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? Porque cuando nos preguntamos quién somos nosotros, a veces ponemos otro tipo de respuestas. ¿Quién eres? Puedes decir que eres un cristiano, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque entonces estás en las mismas que Felipe. Un cristiano lleno del Espíritu Santo. No confundamos a este Felipe con el discípulo de Jesús. No es el discípulo de Jesús, es otra persona que estaba en Jerusalén, pero que fue escogido, es el evangelista. Se le llama Felipe el evangelista, se le llama también Felipe el diácono. Es un hombre que predicaba el evangelio, se le conoce por eso, porque era cristiano, estaba lleno del Espíritu Santo, evangelizaba a la gente, hablaba a la gente. Después le vemos como un hombre de familia también, era un hombre que tenía 4 hijas, que profetizaban, dice la Biblia, era un hombre que fue predicando el evangelio en Samaria, fue por el desierto, fue por Azoto, finalmente llegó a Cesarea, donde tenía su familia y donde estaba ubicado cuando Pablo en uno de sus viajes misioneros llegó a Cesarea. Dice que Felipe lo alojó en su casa, era un hombre hospitalario, era un hombre hospedador, era un hombre cristiano, transformado por el poder de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo. Y es muy importante entender que era simplemente eso. Esta es su identidad y es lo único que le hacía falta. Es muy importante decirlo hoy. No era un apóstol. No era un apóstol. Era un diácono. Fue escogido como un diácono. Y nos suena eso porque hoy se le presta tanta importancia al tema de los títulos. El rollo de la titulitis. Hay gente que tiene una cosa con la titulitis. Yo estudio, pero luego ¿me vais a dar un título? O esto como... Este hombre no tenía nada en su oficina, no tenía ningún cuadro ahí, licenciado, diplomado, doctorado en ciencias de la divinidad. Nada. Un cristiano transformado por el poder de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera apóstol, ni siquiera es alguien de los discípulos de Jesús. Es un diácono. ¿Sabes lo que era un diácono? A nosotros nos suena, tío, yo quiero ser diácono, pues como un título. Diácono, eres un siervo, significa servir. Los diáconos, ¿sabes por qué fueron escogidos? Porque había problemas en la repartición de la paella, que no le llegaba a todo el mundo. Y dijeron, bueno, para que los apóstoles puedan dedicarse de verdad a los temas espirituales, a orar, a buscar, a profundizar en la palabra y a la obra, escoged a gente que sirva las mesas. Eran camareros. Camareros, meseros. Y no sé si llevaban brazalete o pajarita, pero se dedicaban a esto, a mancharse las manos en tareas de segunda categoría. No tan espirituales, pero suficientemente espirituales como para que cuando se les escogió, se dijo, escoged varones, no cualquiera, llenos del Espíritu Santo. Este fue escogido porque estaba lleno del Espíritu Santo y fue escogido para mancharse las manos con la paella en cosas de segunda categoría. Es decir, a nivel de iglesia, no era alguien que tuviera un ministerio específicamente espiritual de enseñanza, de pastorado, de evangelismo, de profeta, de apóstol, de pastor. No. Era el que ponía la paella. A nivel de iglesia era el que estaba en el sonido, haciendo así. Era el que estaba en audiovisuales, era de orden y recepción y acomodo. Era de los que están en el hall recibiendo, eran de los que limpiaban los baños. Para nosotros eso es como de segunda. Porque claro, no tiene ministerio. ¿Que no tiene ministerio? ¿Cómo que no tiene ministerio? Si ministerio es servicio, es un diaconado ejercido con honestidad y con entereza delante de Dios porque ha sido escogido, porque es cristiano, es un cristiano nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo, tan lleno que en cuestiones secundarias, ejerciendo en cuestiones secundarias, Dios lo usa no para poner bien el micro, no para... Sí, que lo hacía con entereza y bien porque había sido escogido, pero estaba centrado no simplemente en su cuestión secundaria, sino en evangelizar. Y hacía Dios milagros a través de su mano. Y de pronto Dios lo arrebata de un lado para otro y hace cosas extraordinarias con Felipe en Samaria.
Un montón de gente se convierte y tienen que llamar o se han convertido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se me está convirtiendo mucha gente y llama a los apóstoles, que venga Pedro y Juan a imponerles manos porque se me va de las manos. Estoy evangelizando, se están convirtiendo. Hacía Dios cosas extraordinarias por medio de un señor que no era nadie. ¿Qué te parecería a ti si alguien de recepción y acomodo, cuando llega alguien del hall que están recibiendo a las personas con una sonrisa, pase, pase, o el que está en el, o los músicos, los que tocan en el, ¿tú qué haces? No, yo toco la guitarra. ¿Tú qué haces? No, yo la pandereta. Dale, ¿qué tal si uno de ellos, cualquiera, el que pone las imágenes, cuando se acerca a alguien lo saluda, ¿qué tal le habla del Señor? Ora por él, es un paralítico, Dios lo levanta y a un segundón, un segundo violín, porque para nosotros es de segunda categoría. Alguien que sirve en labores diaconales. No tiene ministerio, hombre, limpia los baños y eso, pero lo que se dice ministerio no era nadie, pero era alguien muy grande, conocido en el cielo, conocido en el infierno, y lo conocieron los de Jerusalén, porque muchos fueron transformados por su testimonio. Por lo tanto, si a ti te preguntaran, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces en la iglesia? ¿Tú a qué te dedicas? Fíjate que Felipe estaba integrado en la iglesia, pero su principal motivación no era cumplir la función simplemente que se le había designado, que la cumplía, pero no era una cuestión funcional. Él cumplía fielmente con eso, pero lo que movía su corazón es que la gente se convirtiera a Jesucristo. ¡Wow! Nadie le había dicho nada especial, nadie le había dicho, oye, vete para Samaria, te vamos a mandar en una campaña. ¿Qué necesitas? ¿Cuántos micros? ¿Y qué necesitas? Se fue para allá y hablaba a la gente. Y no descuidó aquello que le había sido encomendado, pero era una persona, como todos los primeros cristianos, cuando salieron por patas, por la persecución, por donde iban hablando y sucedían cosas, porque este era su enfoque. No eran nadie, su identidad estaba muy clara. No eran nadie para el mundo, no eran nadie para gente con conceptos funcionales de estructura, pero para Dios eran alguien muy importante, eran hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Qué tremendo lo que Dios hizo con él! ¿O no? ¿No podría Dios hacer eso contigo? Es que yo no he pasado por la escuela bíblica. Yo es que no tengo títulos. Yo es que no sé griego. Yo es que yo limpio los baños de vez en cuando. ¿Tú eres una cristiana llena del Espíritu Santo? ¿Tú eres un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo lleno del Espíritu Santo? Porque en ese caso tu identidad da como para hablar de Cristo. Tienes el graduado necesario para hablar de Jesucristo. Y no solo para hablar de Él, sino para experimentar cosas extraordinarias. Ahora, no esperes que sucedan tremendas cosas antes de. Ya lo tienes. Ya lo tenemos. Es importante saber esto, la identidad, como punto número 1. Punto número 2. Quiero decir, en esto, antes de pasar al punto número 2, ¿sabes qué es muy importante para la identidad? Tu testimonio personal. Es importantísimo. Tú tienes que saber poder decir quién eras antes de Cristo y quién eres después de Cristo. Con que sepas eso, vale. ¿Sabes? No hace falta que hayas sido un borracho despeinado y maloliente y ahora seas una persona muy bien vestida. No hace falta ese tipo de... ¿Sabes? Que tú sepas decir. No hace falta algo tremendamente grandilocuente. Que tú sepas decir, yo no tenía sentido en mi vida. He encontrado y he ordenado mi vida de esta manera. Y conozco a Jesucristo y aparte de todo tengo la vida eterna en Él. Que tú sepas qué eres hoy con Él. ¿Qué es tu vida antes y después de Cristo? Tienes que poder decirlo. Y si eres un nacido en Sión, como yo, no me vengas con ese rollo porque yo me lo sé. Es más antiguo que Jaimito. No, yo es que he nacido aquí. No, escucha, yo también lo sé. Tú como hija de cristiano, como hijo o hija de creyente, tú tienes que poder decir en algún punto, tú tienes que saber en tu vida, a lo mejor no es un punto, a lo mejor son varios, a lo mejor es un proceso, pero tú tienes que saber que en algún momento tú te has empezado a dar cuenta de que algo está mal aquí y de que necesitas a Jesús. Y que cuando empiezas a orar, cuando empiezas a decir lo que tus padres te dicen o lo que escuchas en la iglesia o lo que has crecido con ello, pero empiezas a aplicarlo en tu vida, suceden cosas. Y tienes que poder saber también, porque yo sé muy bien, yo desde que tengo memoria amo a Jesucristo, es verdad, no he sido nunca drogadicto, ¿vale? Pero te digo una cosa, me conozco, con 55 años me conozco, y te sé decir lo que yo sería sin Jesús, porque sé cómo soy. Y porque en ocasiones, cuando nuestro yo nos traiciona,
Y vas en el coche y crees que tienes al Señor al lado y de pronto dices al Espíritu Santo, métete en el maletero que ahora voy a salir yo. Eso pasa. Y cuando sale yo, mal. Y hay otras veces que dices, no he sido yo, qué bien, ha sido Él en mí. Yo sé lo que soy con Jesús y sé lo que soy sin Él. Tienes que saber eso. Tienes que saber eso y llevarlo, porque ese es tu testimonio. Lo que Cristo ha hecho en ti, eres salvo, no por tus dotes o por tus dones o por tus cualidades o carismas. Eres salvo porque le tienes a Él. Tienes la eternidad asegurada porque le tienes a Él. Tienes paz en tu corazón porque le tienes a Él. Amas a la gente porque le tienes a Él. Lloras por la gente. A mí me sucedió una vez, recuerdo, en algunas ocasiones me ha pasado esto, de ir por la calle y llorar por la gente. Ese no soy yo. Ese no soy yo. A mí la gente hay veces que me da rabia como son. Llorar por la gente. Ese es Jesús. Ese es Jesús que tenía compasión. Los veía como ovejas, dispersas y desamparadas, sin pastor. Y ministraba desde ahí. Ese no soy yo. Eso es Él en mí. Yo sé lo que soy yo sin Él. Demasiados héroes y demasiada gente guapa sin Cristo. Tienes que saber quién eres sin Él y quién eres con Él. Esa es tu identidad. ¿Ok? Paso al segundo punto. Primer punto, identidad. Segundo punto, llamamiento. Llamamiento. Felipe tuvo un llamamiento muy claro. Muy claro. Dice aquí que un ángel se le apareció y Lucas Esparco en su narración no nos dice mucho, pero vaya, un ángel. Tela. Ya quisiera yo un ángel para mí. Hoy, decía Pedro, nos habla de un ángel. Leíamos un pasaje en el que Dios le habla al ser humano a través de un ángel. ¿Te ha hablado a ti alguna vez un ángel? ¿A cuántos les ha hablado un ángel? ¿Cuántos les ha venido a la ventana? A él no se nos dice mucho, pero vaya, tipo como Moisés. A Moisés le habló un ángel, a Pedro se le apareció un ángel. A Herodes se le apareció un ángel y le dijo, da gloria a Dios, y acabó herido porque no hizo caso del ángel. Y el ángel le llega a Felipe y le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Que tiene que levantarse y ponerse en camino. Segundo, le dice dónde tiene que ir, le dice por qué camino tiene que ir. Tiene que ir al desierto, pero tiene que ir por el camino del sur, hacia el sur. Le dice exactamente a dónde tiene que ir y por qué camino, el camino que debe tomar. Le dice el camino del desierto, porque había más de un camino, no solo hacia el sur. Le dice lo que tiene que hacer, le dice hacia dónde y le dice el camino específico. Eso quisiera yo para mí. Una vez más, esto es exactamente lo que yo quisiera. A mí me ha pasado mucho esto, Señor. Si tú me mandas a mí un ángel que me dice que me vaya a China, yo me voy a China, sin dudarlo. Pero que seas tú el que me lo dice. Porque claro, ¿qué pasa si no es de Dios? ¿Qué pasa si es mi sensación? No sabemos ni por dónde empezar a veces. Tenemos clara nuestra identidad, pero si yo supiera de verdad. Sí que esto es lo segundo, el llamamiento. Todos necesitamos un llamamiento. Pero te voy a decir una cosa, la realidad es que no necesitamos ningún llamamiento. Ya lo tenemos. Si tu identidad es la que habíamos dicho en el punto 1, ya tenemos un llamamiento. No necesitas un llamamiento extra. No lo necesitas. El llamamiento lo tenemos, está en la Gran Comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso sirve para cada uno de nosotros, para todos aquellos que tienen identidad. Cierto que a veces Dios llama con claridad a personas para cosas muy específicas, pero no te dejes ofuscar por eso. Si Dios lo hace contigo, bien. Pero si no lo hace contigo, el llamamiento lo tienes ya. Por lo tanto, cuando armamos estos PowerPoints y así, a veces nos equivocamos. Yo he puesto llamamiento, pero si estás tomando apuntes, déjalo puesto así llamamiento, pero táchalo, porque no es llamamiento, ya lo tienes. Táchalo y pon obediencia. Decisión. Es una decisión de obedecer al llamamiento que tenemos. Porque si estamos esperando al ángel, estamos empezando la casa por el tejado y a lo mejor no lo sabes, pero nos estamos excusando miserablemente. Puede que ante otros suene razonable, pero ante el Señor no es excusa. Él nos ha enviado. En este momento a Felipe lo orientó muy concretamente, pero ¿y si no viene el ángel, qué vamos a hacer? Porque el llamamiento lo tenemos. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos nada más que la Gran Comisión. Ignorarla es marear la perdiz, pero mucho. Es dar vueltas constantemente a lo mismo. Por lo tanto, se trata de una decisión más que de un llamamiento. Decisión de obedecer al llamamiento que ya tenemos. Decisión y obediencia al llamamiento que ya tenemos. Y te digo una cosa, cuando empezamos a obedecer suceden cosas.
Cuando nos arriesgamos a dar el paso de obedecer al llamamiento, empiezan a suceder cosas. El que es fiel en lo poco, dice la palabra de Dios, Dios lo pone sobre más. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Dios empieza a actuar. Yo sé que cuando leemos Hechos de los Apóstoles leemos cosas tremendas, maravillosas, pero piensa que no siempre sucedía lo mismo. Lo que leemos son los hechos maravillosos que sucedieron, que se escribieron. Y también entiendo que Felipe y los apóstoles necesitaron un empuje como extra, una rampa de salida, porque era el comienzo de la era de la gracia. Necesitaron ese apoyo, ese empuje del Espíritu Santo que se lo dio. Pero tú y yo que estamos viviendo en el 2021, el llamamiento está ahí desde hace muchos años para cada uno de nosotros, para que caminemos. Por lo tanto, mis hermanos, más que llamamiento es eso, es que estemos orientados, constantemente orientados. Como estaba Felipe. Felipe tenía que servir las mesas, pero su orientación era contestar, responder en obediencia hacia ese llamamiento. Y yo te digo, ¿hacia dónde está orientado mi cristianismo? ¿Hacia dónde está orientado nuestro cristianismo? Vivimos tiempos en los que el cristianismo se ha diluido tanto en ocasiones. Tenemos modelos en la Biblia. Tenemos un tipo que se llamaba Jabes, por ejemplo. Yo he escuchado muchas predicaciones de la oración de Jabes. Jabes fue un tipo extraordinario, lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 4. Dice la Biblia que Jabes fue, entre sus hermanos, fue más ilustre que ellos. ¿Y sabes por qué fue más ilustre? Porque clamó a Dios. Y clamó a Dios y le dijo, oh, si tú me bendijeras, y si tú me dieras esto, y si me dieras lo otro, me dieras bendición, y me hicieras que yo tuviera y que yo resaltara. Y Dios le otorgó lo que pidió, y fue más ilustre que sus hermanos. Y creo que a veces hemos adoptado un cristianismo tipo Jabes, que está muy bien, cuando tú le pides al Señor, Dios contesta las oraciones. Pero Jabes fue más ilustre porque Dios le dio lo que pidió. Y podemos desarrollar vidas enfocadas en que Dios nos dé lo que pedimos. Señor, yo que quiero un coche nuevo. Señor, yo quiero una casa, yo quiero un trabajo. Dios te va a dar las peticiones de tu corazón. Pero fíjate lo que dice la palabra. Deleítate primero a sí mismo en Jehová. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Un cristianismo orientado a recibir lo que yo necesito es el cristianismo de Jabes. Qué diferente el cristianismo del apóstol Pablo, que nos habla de algo muy diferente. En 2 Corintios 12:15, por ejemplo, cuando dice, yo con todo el amor de mi corazón me entregaré yo mismo y os amaré y gastaré mi vida por vosotros, aunque amando más sea amado menos. Qué orientación tan distinta. No está pidiendo para sí. Pablo, que dice en Romanos, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo vivía una vida consciente de que era deudor. Y creo que a veces mucho de nuestro cristianismo se ha orientado más en otra vía, un poquito como, bueno, yo no le debo nada a nadie. ¿En serio? ¿En serio? ¿No le debes nada a nadie? Para empezar, le debes todo al Señor. Le debemos todo a Él, absolutamente todo. Desde que hemos conocido a Jesucristo y hemos sido rescatados por su poderosa gracia, por medio de la fe, somos deudores. Tenemos un mensaje poderosísimo, más potente que la bomba atómica, es gratis. Y es para entregarlo. Es para entregarlo y somos deudores. Y alguno pues está quizá pensando que no, y pues yo quiero un ángel para estar seguro. ¿Quieres que te diga cuál es tu ángel? Te pregunto una cosa, ¿tú crees que cuando dice aquí, ¿cómo dice? Hemos leído que un ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Te pregunto, ¿crees que Felipe supo que era un ángel? ¿Crees que lo reconoció? Porque no nos dice qué ángel fue, no nos dice si fue Gabriel, si fue Miguel. No nos dice nada. Un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Sabes que Dios nos envía mensajes de 1000 maneras? No necesitas un ángel, es el impulso del Espíritu Santo en tu corazón y es obedecer al mandato. Pero si no, escucha, Dios es Dios. Yo recuerdo, hemos hablado muchas veces esto, mi suegra, que en paz descanse, perdió a su marido, perdió al bebé que traía, perdió a su madre, que era en la casa en la que se alojaba, y con viuda, sin nada, y con 4 niños, sobreviviendo a duras penas en un pueblo de Andalucía. Y mi esposa me cuenta cómo de niña recuerda que un día llegó un señor a la puerta y llamó a la puerta. Y ella recuerda, un tío al que no había visto nunca, un hermano, un tío, un pariente, pero que vivía en otro lugar y que hizo el viaje hasta el pueblo. Llamó a su puerta y dijo, vengo, y lo recuerdo, un señor con pelo blanco ya mayor, llegó, pase, se sentó y le dijo, Concha, solo vengo para decirte que tú tienes que irte a Madrid. Tienes que salir de aquí, coge a tus 4 niños y vete.
Tienes que hacerlo, porque aquí no hay nada para ti. Y vino para eso nada más, y se fue. Ni ella había conocido al Señor como lo conoció después. Ella vivía en su religiosidad y en su mundo. Pero hasta el día de hoy, muchas veces cuando lo hablamos, mi esposa me dice, fue un ángel. Era un tío de ellos, que no lo habían visto nunca, pero era un tío. ¿Sabes cuántas veces Dios usa personas no creyentes? Tu jefe, tu esposa. No, mi esposa no puede ser un ángel nunca. Ya te digo, mi hijo va a ser un ángel con ese tatuaje que me lleva. Escucha, ¿sabes cómo Dios opera? Y cómo Dios te recuerda sus verdades a través de gente que tú ni siquiera sabes, ni ellos saben en qué momento son ángeles. Y Dios te está recordando, porque el Espíritu Santo, una de sus funciones es recordarnos todo lo que Él nos dijo. Por lo tanto, llamamiento, si ya lo tienes. Y escúchame, si Dios te llama a la India muy específicamente y lo vemos todo y hay un misterio y Dios confirma, pues oraremos por ti y adelante. Pero si no, no me vengas con la India, si no estás dispuesto ni a cruzar la calle para hablar de Cristo. No me vengas con pájaros de colores y con grandes sueños como Felipe, si el llamamiento lo tenemos. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad y tenemos que saber en este punto del llamamiento, la obediencia al llamamiento, la decisión. Todo tiene que ver con una decisión. El Señor sigue hablándonos. Así que si necesitas un ángel, abre los oídos, porque el Señor te va a mandar a su ángel. Ya te digo. Lo que pasa es que a lo mejor es calvo y no te has dado cuenta. Pero Él te sigue hablando. Abre los oídos y abre el corazón. Si tu identidad es la que es, obedece al llamamiento. Tres. Yo lo llamo acercamiento. Este punto es clave. Dice que se lo dijo muy clarito también en el versículo 29. Le dijo el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Tú dices, bueno, a mí si el Señor no me dice que me acerque, yo no me acerco. Pero te vuelvo a preguntar, ¿tú cómo crees que se lo dijo? ¿Crees que se lo dijo audible, así que escuchó una voz que tembló el desierto? ¿O fue algo aquí dentro que él percibió y que supo que el Señor lo llevaba por ahí y como todo, que tuvo que acercarse al carro? De nuevo, la orientación, porque el llamamiento que ya tenemos es un llamamiento a acercarnos a la gente. Fíjate Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5, cuando dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición. Jesús vino, Jesús se acercó, porque pudo haberse conformado con crearnos. Pudo haberse conformado con darnos la vida, con darnos todo esto que vemos, pero vino aquí. Pudo haberse ofendido tremendamente de que le diéramos la espalda, pero vino aquí a buscarnos cuando no le correspondía. Corrió la distancia que nosotros no podíamos recorrer y se acercó a nosotros. No estaríamos aquí si Él no se hubiera acercado. ¿Qué diantre nos hace pensar que nosotros no nos vamos a acercar a la gente y se van a convertir? Si Jesús dijo en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Si el llamamiento es a ir, es a acercarnos a ellos. Está clarísimo que Jesús vino a nosotros con gran riesgo y con grandísimo sacrificio. Y algunos solamente hemos entendido el cristianismo como alejamiento del mundo. Pero nos falta la otra parte. Está muy claro que Jesús vino y tu vida cristiana es una aventura personal diaria de descubrir a qué carro acercarte. ¿Para qué te tiene el Señor aquí? Además de para tocar la pandereta y servir la paella. ¿Algo más? Porque hay carros diarios a los que Dios te llama a acercarte. Por eso Jesús vino y por eso se acercó a nosotros. Y tú dirás, pero bueno, yo no sé ni qué decir, ni cómo hacer, ni por dónde empezar. Pero es que solo es acercarte. Ni siquiera le dijo, dile, cuéntale y háblale. Le dijo, acércate, solo acércate, porque el resto lo hace Dios. Dios abre puertas. Acércate. Como hizo Jesús. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¡Wow! Lleno de gracia. ¿Qué versículo? ¿Qué evangelio, Juan? ¿Qué versículo? Para los que predican, de verdad, bosquejo. Este versículo rápido, bosquejo. Aquel verbo, un verbo que practicó 3 verbos. Se hizo, habitó y vimos. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Solo se acercó. Solo con acercarse
Yo creo que hemos adoptado mucho en nuestro concepto de cristianismo moderno lo de alejarnos del mundo, que tiene su punto. Hoy vamos a tener una comida fraternal que es una especie de actividad de redil de las 99. Vamos a estar juntos. Vamos a hablar, pero no te conformes con que la mayoría de las cosas que hagamos sean para las 99 solo, porque hay ovejas fuera. Hoy estamos aquí y tenemos ese tiempo. El último domingo del mes que viene será para invitar personas, para que vengan personas a las que tú has estado de alguna manera acercándote a ellos. Como Felipe se acercó al carro, como Jesús se acercó a nosotros. A veces, de verdad, hermanos, hemos hecho mucho énfasis en esto, en apartarnos del mundo, pero no nos desequilibremos en esto, tienes que encontrar el equilibrio. Y en esto el auténtico equilibrio es Jesús, como siempre. Jesús es el perfecto equilibrio. Acuérdate, porque es muy fácil espiritualizar lo que hacemos aquí, que es la iglesia, que da vida de iglesia, trabajo de iglesia, punto, y no nos acercamos a nadie. Y está demostrado estadísticamente que todo cristiano en España, nacido de nuevo, después de 3 años de convertido, ya no tiene amistades fuera. ¿A quién te vas a acercar? ¿A quién te vas a acercar sin despertar sospechas raras? Felipe se acercó a este carro y recuerda cómo Jesús se acercó. Jesús es el ejemplo más equilibrado. Mira la vida, lee los evangelios y mira la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús tenía el equilibrio perfecto entre saber apartarse del mundo y saber mezclarse con el mundo. Siempre leemos que se iba solo, estaba con el Padre, pero luego estaba siempre con la gente. Y no hizo otra cosa, ¿eh? Jesús tiene 2 actividades básicas, estar con el Padre y estar con la gente. Estar con el Padre para nutrirse, para luego vaciarse con la gente. Y cuando se ha vaciado vuelve a llenarse con el Padre y luego otra vez con la gente. Y luego para estar con el Padre, para estar con la gente, para volver a estar. Y ese es su ciclo. No hay más, es lo que hacía. Equilibrado totalmente. Y acuérdate que la acusación más frecuente es que se juntaba con gente que hacía juntándose con esa gente. El Hijo de Dios se acercó a nosotros. Acércate. Tenemos identidad. Tenemos llamamiento. ¿Cuál es el paso? No empieces la casa por el tejado, acércate. Yo que no sé ni qué decir, si yo no tengo título, acércate. Acércate al carro. Acércate porque de pronto te puedes sorprender. Puedes comenzar a caminar sobre el agua y a lo mejor resulta que te das cuenta de que todo lo que te está pasando y lo que te lleva pasando hace tiempo ya era sobrenatural, ni siquiera te habías dado cuenta. Porque tu identidad está en Cristo y el llamamiento está sobre ti. Camina, acércate, acércate, que te vean. Habita entre ellos, que te vean. A lo mejor no sabes qué decir, pero que te vean. Que no sea que no estás. Este no está nunca. Este es muy raro encima es tal, pero es que nunca está. No. Este está. Que te vean, que sepan cómo eres. Que haya un hecho diferencial en ti, perdón. No he hecho nada. Seguimos, ¿no? Que haya un hecho diferencial. Es distinto porque está. Es diferente. Dios abre puertas tremendas cuando nos acercamos. Jesús siempre se acercó a las personas. Jesús se acercó a nosotros y no confundió a nadie en ese acercamiento. Acuérdate que pudo decir cuando llegó el caso, ¿quién me acusa de pecado? Nadie. Cerca de ellos sí, pero transformando con su luz, con su esencia, con quien Él era. Por lo tanto, ¿por dónde empezar? Primero, bien claro, nuestra identidad. Segundo, el llamamiento, obediencia a ese llamamiento, centrados en que estamos aquí para lo que estamos y acercarnos. Y por último, y termino con esto, el mensaje. El mensaje. Felipe se acerca y se da cuenta de que el hombre está leyendo el libro de Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el otro dice, bueno, es fantástica la historia también aquí. Ojalá todos tuvieran esa apertura. Ojalá todos tuvieran la actitud. No siempre va a ser así. Pero el Espíritu no le dijo que hablara. Él se acercó y cuando se acercó y vio lo que había, le dio pie. Cuando te acercas, hay cosas que te dan pie cuando tú tienes esa mentalidad. Ahora, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Qué estrategia? ¿Cómo podemos ser efectivos? Termino. Te voy a decir 4 cosas simplemente en cuanto al mensaje. 4 cosas. 2 que te recomiendo. Empiezo con una recomendación. En primer lugar, busca la persona adecuada. Busca a la persona adecuada. Vivimos en un mundo rodeado de muchos tipos de personas. Muchos tipos de gente. Pero no adoptes esa postura cristianoide, espiritualoide de ellos y nosotros. O sea, es que esta sociedad, es que este mundo, es que... No adoptes eso. Hay gente que son auténticos buscadores, ni siquiera saben lo que buscan. Hay gente que tiene interrogantes, tiene preguntas por dentro. Me encanta en Hechos de los Apóstoles cuando iban,
Constantemente encontramos una expresión en Hechos de los Apóstoles que no dice que eran cristianos, no dice que eran creyentes, no dice dice que eran temerosos de Dios. Hay gente temerosa de Dios ahí fuera. Acércate. Simplemente acércate. Hay gente que tú sabes de todas maneras que son, a lo mejor tienes que no acercarte tanto de esa manera si tú sabes que no hay forma, pero estate ahí, porque en cuanto ves el resquicio, y hay veces que la propia arrogancia de la gente o sus muchas palabras esconden la necesidad, y Dios te lo muestra cuando te acercas. Dios abre puertas. Entonces, acércate en el momento y a la persona adecuada, porque igual que pasó aquí en este pasaje que leemos, el hombre iba leyendo Isaías, el hombre era un buscador, el hombre había ido a Jerusalén, el hombre tenía una inquietud, tenía un cacao maravillado impresionante, pero buscaba y leía Isaías, como podía haber leído el tarot, pero leía, mira tú por dónde, Isaías, acércate. Y por ahí lo enganchó Felipe. Acércate a la persona adecuada y cuando veas el resquicio será el momento de dar el paso, como lo hizo Felipe. Y no te encasilles en el tema de que es que no tengo suficiente formación. El Espíritu Santo tiene toda la formación que necesitas. Recuerda, empieza a contar con lo sobrenatural. El Espíritu Santo nos dará lo que tenemos que hablar en el momento preciso. No solo frente a autoridades, sino frente a todo aquel que demanda de nosotros defensa de nuestra fe. Tranquilo, tranquila. Acércate a la persona adecuada. Fórmate, no vayas ahí como un loco. Claro que sí, fórmate. Pero que eso no sea ningún impedimento para que tú hables y te acerques a la persona adecuada. Hay mucha gente temerosa de Dios en este día. Segunda recomendación que te hago. Haz preguntas. Acércate a la gente y haz preguntas. Pregúntales. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué pasa si no mejoras de tu enfermedad? ¿Qué va a pasar? ¿Te lo has planteado? Pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que para esto hace falta salir de nosotros mismos. De nuevo, tenemos un cristianismo muy centrado en Hades. Bendíceme, como somos ovejas, lo del me se nos da bien. Bendíceme, dame, concédeme, me. Sal un poquito. Empieza a hacer preguntas a los demás. ¿Cuántas personas nuevas que no han venido ni una sola vez, que te los encuentras, coges y te acercas y le preguntas? ¿Y qué haces? Y te interesas. Porque sabes que la gente está deseosa de ese acercamiento y de preguntas simplemente. Tenemos unos complejitos a veces. Y somos llamados a ir. Y para esto hay que cruzar lo que decíamos un día, la línea del dolor. ¿Sabes? Tienes que estar preparado, preparada para el rechazo, no importa. Acércate, haz preguntas. Pregunta como cualquiera, naturaliza la conversación con la gente, naturaliza tu cristianismo. Hoy en día todo el mundo cree cualquier cosa. Pregunta porque Dios te va a dar, para eso hace falta acercarse, obvio. Pero pregunta, empieza a preguntar, hace falta, porque muchas veces es eso, ¿no? Ese cristianismo emocional, es que a mí nadie me saluda, a mí nadie se me acerca. Pues si eres tú el que te tienes que acercar. Si es que no vienen, ¿cómo van a venir? A veces vienen, a veces sin hacer nada vienen. Es increíble, hay un punto en el ministerio de Jesús que se retira después, justo antes de la resurrección de Lázaro, se retira y la gente empieza a venir a Él. Y muchos creyeron en Él sin que Él hiciera nada. A veces pasa eso. Si pasa, ¡gloria a Dios! Se llama avivamiento. ¡Qué genial! Pero ¿qué pasa? Que hasta que no venga el avivamiento, tú y yo vamos a permanecer callados. ¿Qué diremos de nuestros hermanos que se juegan la vida? Acércate y haz preguntas, porque tenemos algo maravilloso que dar. Tercero, te voy a decir algo que no puede faltar. Estos son recomendaciones. Busca a la persona adecuada, haz preguntas de interés. Pero llega un momento en que lo que no puede faltar, el Evangelio. En algún momento tienes que hablar de Jesús. En algún momento tiene que salir. Cruza la línea del dolor. En algún momento, Pablo llegó a Atenas y les habló de los poetas, de los epicúreos, de los estoicos, de no sé quién. En él vivimos y nos movemos y somos. Son citas de poetas griegos que conocían muy bien los atenienses. ¡Wow! Un hombre filósofo, un hombre que decían, ¡uy, qué bien, tal, a Dios no conocí! Tal. Pero finalmente tuvo que desembocar en Jesús. Y le dijeron, bueno, ya te escucharemos otro día. Hasta ahí le habían escuchado muy bien, ¿vale? El gancho está bien, pero tienes que en algún punto llegar a Jesús. Tienes que hablar del Evangelio, tienes que decir quién es Jesús, para qué vino, que estamos perdidos sin Él, que pagó el precio. Tienes que hablar de la cruz.
Y te digo, no lo tienes que hacer, fíjate, nosotros no vivimos una cultura como la de Felipe, en la que nos encontramos de pronto a un eunuco. A veces tenemos esa idea, ay, salgo a la calle y pum, 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 pum. Escucha, si es que vivimos otro tipo de sociedad, vivimos un tipo de sociedad en el que estamos muy, muy, muy constantemente en contacto con personas en nuestros trabajos. Personas que nos conocen, personas que no hace falta que vayamos al desierto llevados por el Espíritu. Es que te lo vas a encontrar el lunes. Bueno, mañana es fiesta, pero el martes lo vas a encontrar. Y está ahí. Entonces acércate. Y no esperes presentarle el Evangelio de cabo a rabo en la primera conversación. A lo mejor te toca simplemente acercarte y mostrar, porque tampoco es positivo esa presentación como que cuando nos acercamos a la gente vamos buscando, solamente nos interesa convertirle, como los testigos de Jehová. ¿Has visto eso? Cuando llegan a tu puerta y llaman, tú ya sabes que lo que quieren es un trofeo. Que lo que quieren es que, no sé, que decir uno más en el saco, para su cuenta personal. No nos acercamos a la gente para que nuestra cuenta vaya mejor. Nos acercamos porque les amamos y estamos interesados en ellos. Por lo tanto, tranqui. Pero sí que tienes que llegar al Evangelio, no te puede faltar porque si no es incompleto. Tú vas a ser incompleto, tú eres incompleta. Presenta al completo la cruz de Cristo, el pecado, y que es gratis, que es por fe, que tenemos la vida eterna en Jesús. Eso no puede faltar. Y por último, y esto te lo dejo opcional, pero es importante, sé cuidadoso, pero si puedes, procura llegar al final. Yo lo llamo el reto. El reto. Tiene que llegar el punto también en que le digas, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Y ahora, pues, ¿qué vas a hacer? Sé cuidadoso. Porque ¿sabes qué pasa? Que eso es una obra que el Espíritu de Dios hace. Cuando tú presentas el Evangelio, la palabra no vuelve vacía. Y la persona, tarde o temprano, eso queda ahí y Dios obra con ellos. Pero si puedes marcar el reto como hacemos nosotros, que invitamos a las personas, aquellos que quieran venir a Jesús, vengan luego aquí y vamos a orar con ellos. Y a veces necesitamos ese empujón porque nosotros mismos, si lo ves, hazlo, invítalos. No empujes a personas ni que sientan que los estás manipulando, pero preséntales a Jesús y déjales claro que es para ellos, que es personal. Para eso estamos aquí. Nuestras vidas adquieren sentido, hermanos, cuando vivimos de esa forma. Nuestras vidas adquieren sentido y nuestras pupas pierden relevancia e importancia. Los nuevos convertidos son como nuevos bebés nacidos en la casa del Señor. Y no te preocupes de más. Siempre habrá semilla que caiga en el camino y se la coman las aves. Pero eso no es asunto tuyo. No te preocupes si el Espíritu no te arrebata como Felipe y de pronto desapareces y estás en otro lado. No te preocupes. A lo mejor no pasa, ¿eh? No te preocupes. Buscando un título para el mensaje, se me ocurrió Aerolíneas Felipe, por poner algo llamativo. No te preocupes si no te funciona Aerolíneas Felipe. A lo mejor no. A lo mejor no eres Felipe. A lo mejor Dios lo quiere hacer de otra manera. No te preocupes si es un eunuco. O si no le vuelves a ver. ¿Sabes lo que dice? Se fue, desapareció y el otro siguió gozoso su camino. Es todo lo que sabemos, pero sabemos que el Evangelio de Jesucristo llegó a Etiopía y los estudiosos dicen que fue por este hombre. Porque fue el primer contacto, fue el primer no judío, no es Cornelio, es este. Por lo tanto, somos llamados. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro llamamiento? Queremos acercarnos a la gente, tenemos un mensaje que darles. Y hoy vamos a disfrutar de un tiempo juntos como iglesia. Vamos a comer juntos los que nos quedemos, después vamos a ver una película, ojalá que nos aliente, nos ayude en nuestra vida espiritual y personal y familiar a cada uno. Pero quédate con este mensaje hoy, en esta mañana. No empieces la casa por el tejado, no pienses que para evangelizar necesitamos tener ciertas, no sé, graduación o titulación o irnos a Albacete. Si es aquí, si es más sencillo, es ser lo que somos, por la gracia y misericordia de Jesús. Y que el mundo vea que Jesús está en nosotros. Que despertemos la sed, porque somos sal de la tierra, luz del mundo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Y quiero preguntar antes de orar, pido a los jóvenes, a los músicos, que ellos pasen por favor aquí al frente y vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su mensaje. Gracias al Señor por su palabra. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros mientras los jóvenes vienen y vamos a orar. Y antes de ello quiero preguntar si hay alguna persona aquí, hoy, que quiere entregar su vida a Jesús, como hizo este hombre, este etíope.
que iba en otras cosas, pero con su corazón ardiendo, con preguntas, con inquietudes en su corazón. Si tú estás aquí con inquietudes en tu corazón y deseas dar el paso de decir, como él hizo, no vamos a celebrar bautismos hoy, pero sí abrir tu corazón y decir, yo quiero conocerle, quiero darle una oportunidad, quiero que alguien me explique el Evangelio, quiero conocer a Jesús, quiero que sea el Señor de mi vida. Si esa es tu decisión hoy y si ese es tu deseo hoy, te animo a que des ese paso y le des a Jesús tu corazón. Si es así, me gustaría orar por ti. Y mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados, yo te quiero invitar a que levantes tu mano y me dejes verte para orar por ti. Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Veo algunas manos, no sé, como si estuvieran esperando a que lo dijéramos para levantarlas. Vamos a orar por vosotros. Podéis bajar vuestras manos. Si hay alguien más, estas personas que están levantando su mano, ahora cuando terminemos, por favor, venid. Cuando salgamos todos, y antes de empezar la paella, venid aquí al frente, a este lado, a mi izquierda, a vuestra derecha, ¿vale? Vamos a tener un grupo de personas aquí para orar con vosotros y para ayudaros en estos primeros pasos. Si hay alguien más, ahí donde estés, levanta tu mano ahora, sí, o aunque no la hayas levantado, pero este es el deseo de tu corazón, quiero orar por ti, ven después, ¿ok? Señor, gracias, muchas gracias porque eres bueno, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Señor, hay cosas que no podemos hacer, que las haces tú. Hay otras que sí podemos hacer y somos llamados a hacerlas. En esta mañana despierta nuestra conciencia y nuestro corazón y que arda nuestro espíritu, Señor, para vivir enfocados en la gran comisión y en el gran mandamiento. Y que haciendo lo que debemos, Señor, tu mano se extienda y haga maravillas, milagros de nuevo nacimiento, lo que nosotros no podemos. Al final la gloria es para ti siempre, eres tú, Señor. Salva personas, rescátalas, añádelas al redil del cual tú y solo tú eres el gran pastor. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por personas que vienen a ti por primera vez y que expresan este deseo. Concédeles, Señor, el nuevo nacimiento, la alegría, el gozo de la salvación. Y que puedan caminar junto a nosotros. Ayúdanos a estar cerca de ellos también. Ayúdanos como iglesia a ser exactamente lo que quieres que seamos en este tiempo, Señor. Y a edificar con buen fundamento, evangelizar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ven y lléname de ti. Fluye como un río de poder. Santo Espíritu de Dios, ven y lléname de ti. Fluye como un río de poder. Dirígeme hacia el corazón de Dios. Enséñame a escuchar tu voz y muéveme a hacer tu voluntad. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Vamos a cantarlo una vez más y pido a Hans, por favor, que él vaya pasando al frente para darnos algunas instrucciones antes de que nos marchemos. Pero lo cantamos una vez más y adoramos.